Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Celina. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Celina Rodríguez. Me da mucho gusto que nos acompañes en esta ocasión porque vamos a hablar de uno de los padecimientos que se está registrando de manera cada vez más frecuente entre la comunidad hispana y me refiero al Alzheimer. Tú estuviste presente, muchos de ustedes, en el simposio que celebramos la semana pasada, este sábado pasado, a través de la Asociación de Alzheimer del Norte de California y Nevada. Estuvo interesantísimo el simposio. Si no estuviste presente, yo te recomiendo que entres al sitio o a la página de Facebook Unidos contra el Alzheimer, en donde podrás encontrar todo este simposio, 3 ponencias valiosísimas sobre lo que representa el Alzheimer en la comunidad latina, el futuro que podemos esperar, las investigaciones que se están haciendo y hasta entonces, hasta este sábado, no había un medicamento que tratara de enfrentar al Alzheimer. Hace un par de días la federación o la agencia que controla las medicinas y los alimentos aquí en Estados Unidos, FDA, ha aprobado un medicamento de mucha controversia hasta ahorita. Pocos científicos están opinando de que combate o trata de frenar la situación del Alzheimer. Pero sobre esto estaremos hablando ya que los científicos, quienes conocen de esto de manera específica, nos puedan dar su opinión. Mientras tanto, seguimos con la situación tan fuerte de tanto peso económico también y emocional sobre todo, que representa el tener a alguien en casa con Alzheimer. Y como les decía, los latinos presentamos 1.5% más porcentaje de número de casos de Alzheimer que inclusive otros grupos comunitarios. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, nuestro historial médico, la situación de diabetes, enfermedades cardiovasculares, nuestra forma de vida, en fin, una serie de situaciones que nos han llevado a tener pues uno de los números más altos en Alzheimer, una situación que podemos ir combatiendo si nos educamos. Pero esta enfermedad que cobra pues a muchas, en un momento les voy a dar las estadísticas, muchas víctimas. Se dice que cada 60 minutos es diagnosticada una persona con Alzheimer aquí en Estados Unidos, es algo bastante serio y de ellos un porcentaje fuerte es latino. La carga emocional que esto representa el tener a alguien con Alzheimer no se queda en el paciente, sino que impacta a toda la familia. Y es lo que vamos a hablar esta noche con Ernesto Hidalgo. Nos comunicamos con él directamente vía Zoom hasta Barcelona, España, en donde se encuentra. Ernesto, ¿cómo estás, Ernesto? Muy buenas madrugadas para ti, buena madrugada para nosotros. Estamos ya en el inicio de la noche. Qué gusto tenerte aquí en Buenas tardes con Celina, aquí en Entrevista con Celina. Gracias, Celina, gracias por la invitación y sí, buenos días, tempranito en la mañana aquí, pero con mucho entusiasmo de poder compartir con usted y con su programa, su audiencia, información tan importante de este tema que muchas veces es dejado de lado por la comunidad en general y por el sistema médico en Estados Unidos. Y fue precisamente uno de los aspectos que se trataron este fin de semana por parte de la representante, la científica principal de la organización de Alzheimer. Pero bueno, Ernesto, déjenme leerle su hoja de vida a nivel profesional. Es psicólogo bilingüe especializado en salud emocional y psicológica de la comunidad latina en Estados Unidos. Él estudió la carrera de psicología en la Universidad Jesuita de El Salvador. Él ha trabajado en temas relacionados con la familia, con ansiedad, depresión, síndrome de desgaste del cuidador, que ustedes saben que quien cuida a un paciente de Alzheimer es una labor tremenda. Inclusive se dice, Ernesto,
que ellos llegan muchas veces a morir antes que el propio paciente de Alzheimer, porque la atención es constante, ¿verdad? Sí, sí, eso es correcto. Se Ujú, han hecho estudios científicos que han tratado de seguir en el tiempo a varios cuidadores y claro, ver que pueden desarrollar enfermedades como por ejemplo la diabetes, exacto, enfermedades psicosomáticas, claro. destrucción de familias porque hay diferencia de opiniones entre los Sí. miembros de la familia. Sí, y por lo general se carga una persona. Bueno, de todo esto nos va a estar hablando Ernesto y cómo podemos educarnos más, qué tipo de herramientas hay y cómo él les puede ayudar directamente como psicólogo y con la experiencia que tuvo a través de los 10 años que estuvo trabajando para la Asociación de Alzheimer en el norte de California y Nevada, que este capítulo de la asociación fue el que organizó la conferencia, el simposio a nivel internacional que tuvimos el sábado pasado. Ernesto también ha sido un pilar fundamental en lo que se refiere al apoyo, ya dijimos, de Alzheimer, de demencia, a los pacientes de cáncer también con sus familiares, que es otro padecimiento devastador en la comunidad latina. Ernesto, Sí. su objetivo principal es hacer accesible la educación y la consejería psicológica a las comunidades latinas de distintas áreas, no solamente del área de la Bahía, sino ahora, gracias a la pandemia, pues este apoyo se los puede ofrecer vía Zoom y ahora sí que sin ningún límite de fronteras. Esto es una de las maravillas, es uno de los aspectos buenos dentro de la pandemia que tuvimos, Ernesto. Sí, sí, es cierto. Hablo a veces con personas que están en Sudamérica, en Centroamérica, en Claro. México, en Ujú. California, en Texas. Así que si algo bueno, y aquí en España obviamente, si algo bueno podemos rescatar de la pandemia es que nos ha abierto fronteras a nivel cibernético o de Internet y de comunicación, y que hay muchas cosas que sí se pueden hacer por Internet. Ernesto, en tus 10 años de experiencia de trabajar con la comunidad latina en el área de la Bahía de San Francisco a través de la Asociación de Alzheimer del Norte de California y Nevada, ¿cuáles son los principales problemas o situaciones, barreras o retos que llegan a enfrentar los familiares de quienes son diagnosticados con Alzheimer y con demencia? Sí, es una situación muy, pero muy compleja que afecta muchas áreas de la vida de las personas, no solamente la familia, sino que también las personas diagnosticadas, porque ese es otro campo que está un poquito descuidado. Las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad necesitan mucho apoyo psicológico. Imagínate que te digan de que poco a poco vas a ir perdiéndote tú mismo, es un gran impacto. Pero bueno, por ejemplo, a la familia le afecta a nivel a los cuidadores principales, que casi siempre en la comunidad latina son las mujeres, las que Exacto. asumen el rol de cuidadoras del ser querido, pero les afecta el aspecto físico. El aspecto de salud física, quiero decir, el aspecto de salud emocional, son Sí. cosas que a la larga terminan afectando. Les afecta también cambios económicos, afecta mucho los cambios de trabajo. Muchas personas tienen que renunciar a sus trabajos para dedicarse a cuidar tiempo completo, tiempo parcial a su ser querido. Sí. Afecta también, como te decía, las comunicaciones familiares, las comunicaciones en la pareja también, y también afecta otros aspectos de la vida de las personas, con sus hijos, con sus nietos, el esparcimiento y la libertad que la persona pueda tener. Así que Sí. hay muchos aspectos que se ven afectados por esta Claro. enfermedad. Y recordemos que esta es una enfermedad que es larga en el tiempo. Sí. La persona en promedio pasa como 10 o 12 años con la enfermedad. Yo conocí casos de personas que pasaban menos tiempo. El caso más largo que conocí yo fue una señora que cuidó a su esposo durante 16 años ahí en la Ay, ciudad de San Francisco con Alzheimer. Entonces, claro, el deterioro es progresivo y constante. Así que afecta todos los aspectos de la vida de la familia y de la persona que tiene la enfermedad. o sea, pobre señor, imagínense nada más vivir con esa tensión constante, porque para el cuidador de un paciente de Alzheimer o demencia,
no hay diferencia entre el día y la noche. Hay pacientes, y tú nos puedes corroborar esto, Ernesto, que son muy activos inclusive también en la noche, que se levantan, que se les tiene que estar vigilando, que ya no hay control de esfínteres y entonces a veces, aunque estén usando pañales, aunque se proteja la cama, se tiene que lavar todo a medianoche, a las 2, 3 de la mañana. O sea, es una enfermedad que no descansa y mucho menos el cuidador. Has puesto algo muy importante que me gustaría mucho enfatizar de manera breve, y es el apoyo emocional y psicológico profesional del paciente de Alzheimer. Cuando se tiene la suerte de detectar a etapas tempranas, y de eso vamos a hablar en el segundo segmento, sobre las 10 señales de alerta para estar listos, cuando se tiene la suerte de que se detecte a tiempo, el paciente todavía está consciente. Sí. Y el saber lo que acabas tú de señalar, de que poco a poco van a ir disminuyendo tus funciones, sobre todo mentales. Sí. Sí. Háblanos brevemente de esto. Eso es tremendo, Ernesto. Sí, sí, sí. Y yo vi cuando trabajé con la Asociación de Alzheimer ahí en California, que programas en inglés, por ejemplo, habían muchos para personas que, como tú dices, acaban de ser diagnosticadas y están en la etapa inicial de la enfermedad. Quiere decir que sus capacidades cognitivas están bastante bien como para que pueda haber una interacción a nivel intelectual y a nivel emocional con ellos. Pero siempre me encontré que suceden dos fenómenos, Celina. Uno, que muchas veces existe la barrera del idioma y no hay suficiente apoyo para los pacientes que acaban de ser diagnosticados. Y lo segundo, bueno, hay varios aspectos. Otro es el estigma que existe entre la comunidad latina frente a los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia. Y ya solo para comenzar, la palabra demencia entre la comunidad latina a veces es mal entendida o mal interpretada. Y lo otro es de que entre la comunidad latina muchas veces las personas son diagnosticadas ya cuando están en la etapa media de la enfermedad, porque muchas veces la familia piensa de que, esos síntomas son algo normal del envejecimiento. Entonces, el diagnóstico es más avanzado de la enfermedad entre los latinos, pero ellos, así como las personas de cáncer, que también trabajé durante 5 años en el sur de California con pacientes de cáncer, imagínate que te den una noticia como esa, que tienes una enfermedad tan difícil como el cáncer o como el Alzheimer, se necesita mucho apoyo. Recuerdo que un señor me decía que cuando él le diagnosticaron cáncer había sido peor que le dijeran de que su esposa lo había engañado, por ejemplo, me decía él, y me comentaba. Entonces, la persona con Alzheimer, eso es una de las cosas que yo hago a través de sesiones individuales con los propios pacientes de la enfermedad, o también a través de grupos de apoyo específico para personas que tienen la misma condición como es el Alzheimer, u otros tipos de demencia, que también podemos hablar de los diferentes tipos de demencia que hay. Pero sí, ese es un aspecto muy importante que yo trato de cubrir a través de grupos de apoyo o sesiones individuales y charlas educativas, dirigiéndome específicamente a los pacientes de la enfermedad de Alzheimer. Qué barbaridad. Esto es importantísimo, de verdad. Él es Ernesto Hidalgo, es psicólogo especializado en tratamientos de cuidadores de pacientes que tienen Alzheimer, que tienen demencia, un reto muy fuerte, un aspecto emocional tremendo para la familia. De eso estamos hablando hoy. Ernesto puede ofrecerle sus servicios de consultoría a través de Zoom sin importar en el país en donde tú te encuentres. Y por cierto, saludamos a los amigos que se nos están uniendo en esta noche. Me da mucho gusto saludar a Bootleg, a mi hijo Diego. Gracias, Diego. Abuelito Rodolfo tuvo demencia, tú lo recuerdas, y es por eso que tenemos mucho cariño hacia esta labor de difundir lo que es la educación del Alzheimer, de lo que es la demencia. Si tú también nos estás viendo, amigo de Facebook, amigo de Instagram, y tienes una pregunta, tienes a un paciente de Alzheimer viviendo con ustedes, un familiar, porque a los latinos somos uno de los grupos étnicos con mayor número de casos, es importantísimo que aproveches la presencia del psicólogo Ernesto Hidalgo para plantearle cualquier tipo de pregunta que tengas para él. No te retires, que vamos a regresar con un testimonio muy conmovedor de una persona que, siendo educadora de Alzheimer,
le toca el que su papá sea un paciente de estas enfermedades neurodegenerativas. Volvemos enseguida, no te vayas, estamos en entrevista con Celina. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Baja el interés para comprar una casa. ¿Qué quiere decir esto? Que el préstamo que solicitas podrás terminarlo más pronto y pagarás menos dinero. Michael Mendoza de Brokers Network te ayuda. 408-639-8285. Carlos Ponce, ex cónsul general de México en San José, California y Nueva Orleans, Luisiana. Todos extrañamos de México sus sabores, sus colores, a nuestra gente. Pero ¿quién extraña hacer trámites? Sin embargo, todos dejamos algo pendiente en nuestro país. Con Tramitamex USA, ya no sufrirás para poner tu documentación al día. Corregir tu acta de nacimiento, por ejemplo, es un trámite que no podrás resolver desde aquí. Tramitamex 6692472265. Mantén tu documentación al día con el excónsul de guía. Inicia tu día con una alimentación saludable. Que lo primero que reciba tu cuerpo sea un jugo verde natural o jugo de frutas con proteína. Protea Ave. Que tu familia inicie su día y su desayuno con salud. Te los preparan y llevan a tu casa. Haz tus pedidos en el 408-802-8822. Fuente de salud y bienestar. Fuente de jugos naturales con complementos nutricionales. Visítalos en San José en el 2377 Center Avenue Local A, esquina con Tolley Road, detrás del McDonald's. Fuente de salud y bienestar. 408-802-8822. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que sigues con nosotros. Estamos hablando del impacto emocional que representa el tener a alguien en casa, en nuestra familia, a un ser querido, a un pariente, a alguien muy cercano a nosotros, con el padecimiento de Alzheimer o demencia. El impacto a nivel emocional, sobre todo para las familias que le están cuidando a esta persona de manera directa, para el cuidador específico, que en general, como nos decía Ernesto Hidalgo, a quien estamos entrevistando, él se encuentra en Barcelona, es psicólogo, estudió en la Universidad Jesuita de El Salvador, ha tenido experiencia de 10 años de trabajo con la Asociación de Alzheimer en el norte de California y Nevada, también en el sur de California con pacientes de cáncer. Y estamos hablando del peso tan tremendo que representa, primeramente siendo conscientes de esta situación, y en un momento te daremos las herramientas que necesitas saber para, siendo latinos, que nos afecta tanto esto, cómo poder reconocer cuando se trata de un envejecimiento normal de señales o cuando se trata ya de las primeras señales o síntomas de la enfermedad de Alzheimer o demencia. Y para esto me da mucho gusto recibir aquí en el programa a la educadora de aspectos precisamente de esta enfermedad, educadora de salud, Yolanda Stoubunenko, quien se nos une vía telefónica esta tarde. Yolanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu participación esta tarde aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Celina, con gusto. Yolanda fue una de las participantes del simposio, el segundo simposio internacional que realizó la Asociación de Alzheimer del norte de California y de Nevada. Y al entrevistar a Yolanda como parte de la promoción que hacemos cada año para la Asociación de Alzheimer de este evento tan importante, platicando con ella, ella habló de las 10 señales que se llegan a presentar
cuando la enfermedad o estas enfermedades se manifiestan. Si nos haces un resumen, por favor, Yolanda, de estas señales que muchas veces se confunden y se dice equivocadamente que son parte del envejecimiento normal, entre comillas. Te escuchamos. Sí, claro. Las señales son, la primera que detectan es pérdida de memoria, que se les empiezan a olvidar las cosas que acaban de pasar, algo que le pidieron información hace 5 o 10 minutos, ya no la recuerdan. Y empiezan a repetirse, pero ellos no se dan cuenta de que están repitiéndose. Otra señal es de no poder planificar o resolver problemas como seguir un plan o hasta una receta de una comida conocida. De repente se les olvida qué paso sigue y ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. También tener dificultad con tareas habituales como de ir a un lugar conocido y no poder encontrar cómo llegar, se les olvida. O hacer una lista de supermercado. Estas son tareas habituales que lo podían lograr independientemente. Antes, desorientación en cuanto al tiempo, el lugar, que no se dan cuenta que están cambiando las estaciones del año. De repente se ponen a mirar alrededor y dicen, ¿dónde estoy y cómo llegué aquí? No se dan cuenta del lugar donde están. Se pueden desorientar de esa manera. También dificultad para comprender imágenes visuales, y esto es muy importante en las personas que están conduciendo un auto, como tienen dificultad en juzgar la distancia. Entonces se pueden pasar de la línea o pararse mucho más antes de lo que deben, porque no pueden juzgar esa distancia, ni pueden detectar el contraste del color. O sea que el semáforo no lo llegan a detectar. A veces no. A veces no se dan cuenta, y esta es una de las cosas que da mucho pendiente, porque ellos no son conscientes de que no son capaces de lograr esa. Claro. Entonces, otros problemas empiezan a notarse, que no saben decir ciertas palabras, se confunden. Sí. Y se les olvida la palabra y empiezan a usar palabras incorrectas, o puede decirle, vino la señora del otro lado, en vez de decir la vecina o el nombre de la persona, o necesito un palo para escribir, en vez de decir necesito un lápiz. Sí. No recuerdan qué es la palabra correcta. Sí. Luego pueden empezar esto empieza a preocupar a las personas cuando empiezan a notar este comportamiento de que empiezan a colocar objetos en lugares inusuales. Como si ¿algún ejemplo? Entran y siempre ponen las llaves en un lugar y de repente las ponen en el frutero. Es un lugar donde no la habían puesto. O la leche la sacan y luego la regresan y la ponen en la despensa. Sí. No se dan cuenta que. Y también empiezan a perder las cosas. Y tienen dificultad con manejar el dinero y empiezan a no arreglarse o a no hacer el aseo personal. Porque no se dan cuenta que les falta hacer eso. Se van a bañar y se les olvida lavar el pelo. Y yo creo que algo importante es que a veces eso de no asearse, de no arreglarse, se pudiera tomar como síntomas de depresión, pero en realidad están siendo síntomas de demencia o de Alzheimer, ¿no? Correcto. Es algo que tiene que notar la persona y prestar más atención. ¿Qué más está pasando? ¿Por qué le estará pasando esto? Puede ocurrir. Este comportamiento también puede ocurrir con una persona que está le han cambiado el medicamento y está como desorientada, y les puede ocurrir así también a personas que están pasando por una etapa como esa. Pero es algo que le debe preocupar, y por empezar a hacer preguntas o a observar más las cosas, el comportamiento. Esa es otra cosa, el cambio de humor y de personalidad, que se empiezan a irritar, a ponerse desconfiados, acusan a personas cuando pierden, se les olvida dónde
Claro. colocaron algo. A mí también a veces se me olvida dónde dejé el teléfono. Es lo que te iba a ¿Dónde decir. dejé las llaves? Claro, las llaves las he Pero perdido, sí, nos se puede sale, pasar. nos salimos de la rutina. Una vez en lugar, tengo una mesita a la entrada de la casa de ustedes donde siempre pongo las llaves y una vez me distraje precisamente contestando el teléfono, bueno, las puse en otro lado. Y a la hora que quería usar el carro al día siguiente, yo dije, Dios mío, ¿dónde las dejé? ¿No? Eso no llega a pasar, pero ya cuando son cosas más repetitivas y más serias, ojo, ¿no? Y es especialmente importante de la diferencia de una persona que pierde algo, como ahorita lo que mencionó de las llaves, pero se pone a recordar cuando las tenía en la mano cuando entré y estaba con una llamada. Entonces puede regresar sobre sus pasos Claro. y recordar dónde las dejó. Una persona con demencia no tiene la capacidad de hacer eso. No le puede decir cuándo fue la última vez que lo miró, dónde las dejó. Claro. Y empiezan a sospechar de otras personas que les están robando. Ajá. Con toda esta sintomatología que nos está mencionando, están escuchando a Yolanda Stoubunenko. Ella es educadora de salud. Ella también participa con la Asociación de Alzheimer, que hacen una labor tremenda, la Asociación de Alzheimer. Aprovecho de felicitarlos por su compromiso tan fuerte con la comunidad latina. Yo quiero que ahora Ernesto Hidalgo, Ernesto, nos digas ante toda esta problemática que nos ha detallado de manera muy clara y en un momento entramos a un aspecto muy importante con Yolanda. ¿Qué representa cuando los parientes de esta persona que está desarrollando los primeros indicios de Alzheimer o demencia, qué va representando esto en los familiares? Ernesto, a veces puede haber cierta negación, ¿no? Porque nos duele ver a la persona que ha sido tan brillante antes. ¿Tú qué sabes de esto? Platícanos, por favor. Sí, es que es una situación de mucha confusión, tanto para el paciente, bueno, la persona que está desarrollando los síntomas o de la enfermedad, como para la familia. Claro. Y como usted dice, Celina, por ejemplo, al principio puede haber negación. Hay, incluso se habla de que hay como 4 o 5 etapas de reacción frente al diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad como el Alzheimer. Uno es la negación de la familia en general. No, esto no nos puede estar pasando. Yo creo que es porque mi mamá o mi papá, mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa ya tienen 80 años y es normal que se les olvide. Claro, es lógico que hay un deterioro normal de nuestras capacidades intelectuales o cognitivas que se llaman. Pero hay una gran diferencia entre que se nos olvidan las cosas a tener este conjunto de señales de alerta que mencionaba o síntomas que mencionaba Yolanda. Por ejemplo, entonces la familia entra en negación. Muchas veces los hijos, me ha tocado hablar mucho con los hijos porque me dicen que yo creo que mi papá lo está haciendo por molestar o por llamar la atención. Y no se trata de eso. Se trata de que ya está manifestando síntomas de un deterioro cognitivo. Podría ser por muchas razones el deterioro intelectual de la persona, pero lo importante es llevar a la persona a que le hagan un diagnóstico, una evaluación por un doctor de medicina general, por un neurólogo, por un psiquiatra, por un psicólogo, que también colaboramos o trabajamos en equipo. Otro es el enojo. La gente dice, no, esto no me puede estar pasando a mí. Esto es producto de otra cosa. Por ejemplo, la negociación. La gente trata de entrar en negociación con el diagnóstico y decir, si hago esto, si me fijo más en mi dieta, si dejo de comer este tipo de alimentación, si le doy a mi papá más... Durante mucho tiempo se puso muy de moda el aceite de coco. Si le doy a mi o si mi mamá sigue una dieta keto diet, que se llama la dieta keto, se va a sentir mejor. Luego viene una etapa de depresión, de tristeza. Yo no le llamaría depresión, más que todo de tristeza y de confusión. Y luego, si vamos pasando bien por las etapas, estaría la etapa de aceptación, en la que ya nos volvemos más asertivos y tomamos cartas en el asunto y tratamos de ver qué se puede hacer entonces cuando ya se diagnosticó la enfermedad. Bueno, precisamente, imagínense ustedes, cuando sabes de esta situación, tienes la fortuna de ser una persona educada como Yolanda Stoubunenko. Ella es educadora de salud. Ella da conferencias, charlas, educación, capacitación, precisamente sobre la enfermedad de Alzheimer y demencia. Yolanda, cuando
ese tipo de situaciones llegan a casa, llegan a nuestra familia, vemos con dolor que se están presentando en un ser querido. Tú estás viviendo esa situación y me conmovió mucho recientemente cuando te entrevisté en mi programa de radio promoviendo el segundo Simposio Internacional de Alzheimer. La experiencia que están viviendo con tu papá, me gustaría mucho, si eres tan amable, en compartirla ahora con nuestros amigos de Instagram y de Facebook, por favor. Sí, empezamos a notar cambios en el comportamiento de mi papá hace años. Pero, como dice Ernesto, algo de es la negación. Y creo que eso también lo tenía mi papá. Porque empezamos a notar que él salía y decía, voy a ir a depositar este cheque al banco. Y era algo normal que hacía y me tocó estar allí en algunas ocasiones, en 2 ocasiones. Salió y regresó y miré que traía en la mano todavía los papeles que iba a llevar y le pregunté qué pasó. Y él me dijo en la primera ocasión, cerraron la calle y están haciendo construcción allí, no podíamos entrar al estacionamiento. Pues sí se lo creí. Todo lo que las excusas que cuando le llamábamos la atención le hacemos preguntas de algo. ¿Por qué tardó tanto en ese? Fue al supermercado y se le olvidó la leche. ¿Qué pasó? Fue a eso. Pero ya tiene más de 1 hora. Y él nos decía, es que pues se oscureció y como que las luces del semáforo y me di la vuelta larga para regresar, por eso me tardé. Y pues empezamos a creerle lo que estaba diciendo, porque al principio no era muy seguido lo que estaba ocurriendo, pero de pronto ya empecé a prestar más atención y luego miré que él hacía los pagos del hogar y estaba con la chequera y pasaba mucho rato sentado enfocándose en las cuentas. Y un día miré que había hecho un pago y cerró el sobre y estaba listo para poner al correo para el cartero. Al ratito regresó y lo agarró y lo abrió. Y le digo, ¿qué pasó? Y dice, es que se me olvidó si metí el cheque adentro o no. Pues puede ocurrir eso, también a mí me ha pasado. Exacto. Y no le puse mucha atención también, porque esto estaba ocurriendo por etapas. Yo no vivo, mi mamá y mi papá viven independientemente en otra ciudad, y esas son cosas que yo observé en ocasiones que me tocó estar allí cuando sucedió algo. Pero luego me platicó mi mamá, fuimos a la tienda y dimos vuelta por esta calle y sabes que tu papá no reconoció la tienda que ha estado allí todos estos años. Y me dice, mira, hicieron tienda nueva. Pero esa tienda ya ha estado allí por muchos años. Sí. ¿Te crees? Y ella y empecé a pensar yo, ¿de veras lo desconoció? Pero si él conoce ese lugar. Otras cosas que ocurrieron fue que tuvo 2 choques en un estacionamiento. Fue en diferentes ocasiones, y eso es de juzgar la distancia. Se estaba estacionando y él creyó que tenía bastante espacio y no enfrenó con tiempo y le llegó a pegar, no muy fuerte, estaba la persona allí y se dieron cuenta, pero no hubo daño. Pero claro, ya me platicaron que había pasado esto, entonces ya empecé a decir, bueno, están pasando muchas cosas extrañas. Y perdió una tarjeta de crédito, y cuando yo fui a su casa le pregunté acerca de la cuenta, del estado de cuenta que llegó, y dice, no, es que cerré la cuenta. ¿Por qué? Fue al banco y la cerró porque había olvidado dónde dejó la tarjeta. Entonces empezó a hacer cosas, y como yo le ayudaba a administrar sus cosas bancarias, de aseguranza, cosas así, yo entonces tenía que ir al banco a resolver ese problema. Y luego otra ocasión tuve que ir a resolver otro, y le digo, ¿por qué me está causando estos problemas? ¿Qué está pasando? Claro. Empecé de voluntaria con la asociación y me empecé a dar estos programas, y estaba yo repasando este material y reconociendo que esto es lo que estaba pasando. Cuando le avisamos al doctor,
yo le comenté, porque yo iba con él a sus citas, que algo estaba pasando y decía el doctor, bueno, vamos a hacerle una serie de preguntas que hace para determinar si hay cambios en su procesamiento y memoria. Y como lo llevaba en la mañana, estaba muy alerta y les contestaba todas las preguntas. Puede que fallaba una o dos, pero decían, esto es normal, ya tiene 84 años, es normal. Y a los 6 meses le decía al doctor, mire, han estado pasando cosas otra vez, quiero que nos haga que nos refiera a un especialista, porque creo que está pasando algo. Y pasamos como 2 años así, y luego tuvo una situación que se cayó mi papá, y fue, no estuvimos ahí presentes, pero cuando nos dimos cuenta que se había caído ya se estaba levantando él, y lo llevamos al médico para que lo revisaran, y les dio preocupación porque no supimos decirles si se había lastimado la cabeza o no. Claro. Entonces lo mandaron a hacer una imagen de la cabeza para ver si lo que tenían de preocupación es de que tal vez tuvo un embolio, tuvo algo que le causó la caída. Entonces, y ya cuando recibieron la imagen dijeron, pues sí hay algo, pero para dejar de dudar, vamos a referirlo a un neurólogo para que le hagan exámenes y puedan determinar si hay problemas. Y fue ya que nos refirieron, aún así tardó como 4 meses para poder ver al especialista. Imagínense. Sí, ya sabemos que está pasando algo y que salió algo en la imagen. Qué barbaridad. Que les causó preocupación y estábamos esperando. En eso me puse a averiguar acerca de hacer trámites, porque ya que les dan el diagnóstico, a veces dicen que no tienen la capacidad de poder firmar para hacer trámites como un acta poder, y empezamos a hacer planes de cómo íbamos a resolver todo esto, porque ya que le den el diagnóstico, él ya no va a poder responder por sí mismo. Así es. Y empezamos a arreglar eso, pero fue el año pasado al empezar esta pandemia. ¡Qué barbaridad! Se nos puso bien complicado porque, se imagina, tratar de ir a lugares a conseguir estos servicios. Y estaban cerrados. Sí. Estaban cerrados. Además, el estrés, de eso hablaremos más adelante también, no solo del estrés emocional que cobren los parientes, como Yolanda Stoubunenko, quien es educadora de salud comunitaria por parte de la Asociación de Alzheimer. Imagínense ustedes el temor a llegarse a contagiar de COVID, que eso ha puesto, Ernesto, otra situación de mucho peso emocional en las familias, o sea, por si no fuera suficiente ya el padecimiento. Yolanda, es muy conmovedor tu testimonio, muchísimas gracias. ¿Qué les dices a las personas que están viviendo a alguien con Alzheimer, con un pariente con Alzheimer, con demencia? ¿Qué les dice, sobre todo en esos momentos en que nos duele tanto ver a ese ser querido que antes era brillante y ahora ver cómo van retrocediendo en su comportamiento a todos los niveles? Sigan trabajando con su médico para que estén al tanto de los cambios que estén pasando. Busquen apoyo, porque este trabajo de cuidadores afecta a toda la familia. La persona con la enfermedad, ellos también están notando cambios hasta que llegue un punto que ellos ya no pueden procesar lo que está pasando. Y sí es bien difícil, es de tener mucha paciencia y entender de que el comportamiento que están mostrando no es intencional y no tienen nada de control sobre ello. Que se eduquen y que entiendan los pasos, las etapas, para prepararse a lo que ya va a venir. Va a llegar un punto que ya no van a poder hablar, no van a poder comer. Y si se va preparando uno y prepara a los otros miembros de la familia, busquen grupos de apoyo. La Asociación de Alzheimer tiene muchos recursos de apoyo. Les recomiendo que se comuniquen
con la asociación para conseguir información de recursos claro. en el área donde residen. En donde residen. Pues Yolanda Stobunenko, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa y seguiremos en comunicación porque esto de la educación en lo que se refiere al Alzheimer, a la demencia, es algo que vamos a seguir insistiendo de manera muy importante como problema de salud. Hay inclusive quien lo califica como una crisis de salud a nivel de la comunidad latina. Muchísimas gracias, Yolanda, por este hermoso testimonio, por la educación que nos has dado en relación con las 10 señales importantes de lo que es Alzheimer y demencia en sus primeros estadios. Muchísimas gracias, Yolanda. Con gusto. Que tengan muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Fíjense nada más, qué interesante testimonio. Bueno, es aquí donde después del manejo de esta situación, qué pesada situación, Ernesto, tú lo viviste con un pariente también esta situación, nosotros lo vivimos con nuestro papá, inclusive hace unos momentos nuestro hijo estaba conectado, mi hijo Diego, él estaba muy pequeño y no se dio cuenta de lo que estaba pasando con abuelito, pero sus hijos, nuestra mamá que le tocó cuidarlo, era tan doloroso regresar a México, verlo como ese hombre brillante, ese hombre amable, ese hombre de un corazón de oro, se iba apagando. Es un dolor y es donde entras tú, donde tu ayuda es vital. La Asociación de Alzheimer hace lo suyo con sus grupos de apoyo, pero tú también puedes ayudar a la gente y de esto vamos a hablar, de ese papel, cómo les vas ayudando, qué tipo de apoyo les ofreces y cómo te pueden contactar. ¿Quieres decir algo antes de ir a nuestro segundo corte? No, si quieres, para tener más tiempo de corrido, claro, podemos hablarlo después del corte, perfecto, pero sí es importantísimo el apoyo emocional y psicológico también. Vital, vital, y sobre todo cuando en el caso, por ejemplo, de la familia de Yolanda, en que le decían al doctor, mira, insiste en tu médico, ustedes conocen a su paciente, a su pariente, ven que algo está pasando, así como yo, insistieron, pero todavía les tomó 2 años, tuvo que caerse su papá para que entonces se le hicieran unos estudios para ver por qué se había caído y fue cuando se le detectó que había tenido una embolia ligera. Imagínense nada más, así es que insistan, pero para insistir necesita uno sentirse bien emocionalmente. Para ponerte a luchar con el sistema médico necesitas estar bien y de ahí la importancia que te asesores y que recibas apoyo de profesionales como Ernesto Hidalgo. Vamos a una pausa y regresamos. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Ricos tamales, chiles rellenos, menudo para llevar y el mejor champurrado de San José. Sí, señor, The Tamale Factory te prepara también la comida de tus taquizas y te la lleva a casa. 408-729-1846. The Tamale Factory, patrocinador oficial de la campaña del cubreboca de Celina. Cuidando juntos a tu familia. 408-729-1846. Si algo tiene mi gente latina es una gran creatividad para ejercer distintos trabajos. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente, un espacio de periodismo social en donde conoceremos más a fondo los diversos trabajos que por generaciones ha desempeñado nuestra comunidad. Entrevista de oficio, el trabajo de mi gente en Facebook, Celina Rodríguez, @Radio Celina, a partir de enero. ¿Te imaginas dejar de pagar tu casa en 15 años? Michael Mendoza de Brokers Network te ayuda. Llámale al 408-639-8285. Además, los intereses están más bajos que nunca. 408-639-8285. Pues yo me llamo Manuel Munguía. Yo conocí a Carlos porque necesitaba unos documentos legales. Él me ayudó a mover esto porque yo fui al consulado mexicano y allí me dijeron que no había problemas, que me iban a sacar mi acta de nacimiento, que es lo que yo andaba buscando. Sucede que me dijeron que no existía yo. Carlitos me dijo que él me iba a ayudar y él me agarró 2
documentos importantes para mí. ¿Necesitas tramitar o corregir un documento legal en México y no puedes viajar? Tramitamex lo hace profesionalmente por ti. El tiempo que serví como cónsul general de México, pude ver los problemas que no podemos resolver estando aquí. En Tramitamex USA, somos una oficina de profesionales altamente preparados para resolver el problema que dejaste atrás. Todas las consultas son gratis. Te invito a contactarme. Mantén tu documentación al día con el excónsul de guía. Tramitamex 6692472265. Inicia tu día con una alimentación saludable. Que lo primero que reciba tu cuerpo sea un jugo verde natural o jugo de frutas con proteína. Protea Ave. Que tu familia inicie su día y su desayuno con salud. Te los preparan y llevan a tu casa. Haz tus pedidos en el 408-802-8822. Fuente de salud y bienestar. Fuente de jugos naturales con complementos nutricionales. Visítalos en San José en el 2377 Center Avenue Local A, esquina con Tolley Road, detrás del McDonald's. Fuente de salud y bienestar. 408-802-8822. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Qué bueno que nos acompañas en esta noche. Estamos hablando del impacto emocional del Alzheimer y de la demencia en aquellas personas que cuidan a estos pacientes, en los familiares, en quienes viven con ellos. Créeme, esto no nada más afecta al paciente, sino también impacta a toda la familia entera. Impacta de manera especial al cuidador, que por lo general se le carga a una sola persona y a una de las mujeres en la familia. Si el paciente todavía tiene esposa, pues definitivamente que se le va a impactar a ella. O algún padre de familia ya de edad, padre o madre, bueno, alguna de las hermanas, casi siempre si es una hermana que no se ha casado, soltera, y le cae todo el peso porque es la que, entre comillas, no tiene familia y tiene más tiempo, muy entre comillas, y eso es muy injusto. Hablamos con Ernesto Hidalgo, él es psicólogo, él trabajó 10 años para la Asociación de Alzheimer del Norte de California y Nevada, que recientemente acaban de tener un excelente simposio. Yo les recomiendo que entren a Unidos contra el Alzheimer en español en Facebook y pueden ver todo el simposio, estuvo sensacional. Es parte de la educación que debemos de hacer, tengamos o no a alguien en casa con Alzheimer, porque nos va a impactar. Nada más te voy a leer estas cifras, que para el año 2050 se estima que va a haber 1.300.000 latinos con Alzheimer aquí en los Estados Unidos. Eso es demasiado. Pero bueno, analizando el aspecto emocional, Ernesto, tú que has tenido experiencia tratando a personas con pacientes de Alzheimer, tratando también a enfermos de cáncer y sus familias en el sur de California, ahora en Barcelona, en donde tú radicas y te dedicas a dar apoyo a estos parientes de Alzheimer que tienen Alzheimer o demencia. Háblanos, por favor, o sea, ya escuchamos el testimonio tan conmovedor de Yolanda, quien es educadora de salud comunitaria por parte de la Asociación de Alzheimer. Ella siendo educadora, manejando esta información, esto pues te hace también muy susceptible a lo difícil que es tener a alguien en casa con Alzheimer. Nosotros tuvimos a mi papá y nos dolió tremendo. Una tía también con Alzheimer. La mamá de una de mis mejores amigas, Heidi, con Alzheimer. O sea, platícanos cómo poder manejar las emociones de una manera sana dentro de ese gran reto que nos representa el ir perdiendo un ser querido. Sí, y retomo lo que acabas de decir, el ir perdiendo un ser querido, porque ese es uno de los principales situaciones que más afectan psicológicamente o emocionalmente a los familiares, que es un duelo crónico de la persona, porque es una pérdida paulatina de la persona. Es como una agonía, ¿verdad? Una agonía muy lenta y cruel.
Sí, 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 e ir viendo a una persona que se va apagando poco a poco. De Sí. hecho, eso se llama duelo ambiguo porque vas perdiendo poco a poco a la persona. Por ejemplo, en mi caso particular, como te comentaba, tuve un tío mío que tuvo demencia vascular, que es otro tipo de demencia, así como el Sí. Alzheimer, y a mi hermano que falleció de cáncer. Y con el cáncer, pues por lo menos la persona sucede dos situaciones en un periodo corto de tiempo. O la persona se cura, es decir, el cáncer entra en remisión, o lamentablemente la persona fallece. En Ujú. cambio, con el Alzheimer, el deterioro es progresivo y poco a poco vas perdiendo a ese ser querido. Yo me recuerdo en un grupo de apoyo de los que hacía, una señora me decía, yo ya sé que ya no cuido a mi mamá. La persona que yo conocí como mi mamá ya no está ahí. Yo estoy cuidando a un ser humano que le tengo que dedicar el cuidado para que tenga buena calidad de vida y una vida digna. Pero mi mamá ya no es ella. Ella es solamente el envase, por decirlo así. Y entonces hay muchas emociones es igualmente importante que el cuidador aprenda y se eduque a través de sesiones individuales o de grupos de apoyo de cómo cuidar a su ser querido, pero también igualmente importante que tenga el espacio y el tiempo como para poder hablar de sus emociones. Por eso yo ofrezco, por ejemplo, ayuda a través de sesiones individuales con personas que son cuidadoras, Sí. a través de grupos de apoyo para cuidadores, que es importantísimo los grupos de apoyo, porque esa sensación de soledad y de aislamiento se puede combatir mucho porque no soy yo el único que estoy pasando por esto y estoy aprendiendo de otros cuidadores que están pasando exactamente por situaciones similares, no por lo mismo porque cada paciente es diferente, pero por situaciones similares. Y como te decía, también charlas educativas que yo doy, seminarios que yo doy y también ofrezco grupos de apoyo para los pacientes de Alzheimer. Y en estos grupos también lo que yo hago para los pacientes es tratar de hacer lo que se llama estimulación cognitiva o Ujú. estimulación emocional para que las personas puedan expresar sus sentimientos. Entonces, primer aspecto psicológico, uno es lidiar con esta pérdida Sí. paulatina de la persona. Ujú. Segundo, hay como emociones o sentimientos muy básicos que puede pasar un cuidador. Por ejemplo, está el sentimiento de soledad. Hay muchos, así como hay cuidadores, así hay muchos sentimientos y emociones, pero digamos lo principal sería la soledad, la tristeza, la culpa. Culpa. ¿Y culpa de qué se llega a sentir? Como de desavenencias en el pasado, pleitos, situaciones normales que se dan en la familia, porque somos la familia que diga que no tiene broncas es completamente irreal, ¿no? Pero Sí. platícanos, ¿por qué se llega a sentir culpa por parte de quien cuida al paciente con Alzheimer, Ernesto? Por muchas razones, por ejemplo, una puede ser, ¿por qué no me di cuenta a tiempo? ¿Por qué no vi yo estas Ujú. síntomas en mi papá, en mi mamá, en mi Sí. hermano, en mi hermana, en mi esposo, en mi esposa, en mi suegro? A veces incluso hay muchas mujeres, en la familia latina la mujer es la que toma el rol de cuidadora principal en la mayoría de los casos. Eh, Otra de las razones que se dan este sentimiento de culpa es por los comentarios de los familiares. A veces, ¿sabes? Un aspecto muy específico que Ujú. hablo yo mucho con las personas es ayudarle a las personas a prepararse para el momento de transición, es decir, de que ya no se puede seguir cuidando al ser querido en la casa y Wow. colocarlo en una residencia para Sí. personas con demencia. Hay muchos familiares que dicen, no, vas a dejar de cuidar a mi mamá, eso es, ya te diste por vencido, ya tiraste la toalla. Entonces, esos comentarios de otros familiares también son los Sí. que muchas veces nos desarrollan ese sentimiento de culpa. No saber lidiar con los sentimientos que uno tiene. Por ejemplo, un papá que sea muy tranquilo, puede ser que se vuelve una persona que nos habla mal o utiliza palabras fuertes contra nosotros y nosotros en el fondo nos enojamos contra él. Y muchas veces algunas personas llegué a escucharlas que decían, desearía mejor que mi papá o mi mamá falleciera porque Ujú. para que esté sufriendo aquí en la tierra y estoy sufriendo yo, y eso les causa a las personas sentimiento de culpa. Hay que procesar todas esas emociones, hay que hablar de todas esas emociones, sobre todo con un profesional que no Ujú. necesariamente que tú te sientas bien porque no vas a ser juzgada, no vas a ser Claro. juzgado, no vas a sentir de que no te están entendiendo o que te están recriminando tu culpa. Otro aspecto importantísimo es lo que yo llamo el síndrome del superhéroe o del cuidador, del salvador, porque muchas veces pensamos, no, es que yo no puedo colocar a mi mamá en una casa para personas con demencia. Eso es inhumano. O dicen, yo tengo que estar pendiente absolutamente de todo.
pero nos descuidamos de nosotros mismos, de nuestra salud emocional, Claro. psicológica y física. Y de todo y hasta el final. Les voy a pedir a nuestros productores, por favor, a Frank, a Anita, si son tan amables en poner la información de Ernesto Hidalgo. Él es psicólogo, es graduado de la Universidad Jesuita en El Salvador. Él ha tenido experiencia de 10 años, entre otras experiencias, de trabajar con la Asociación de Alzheimer del Norte de California y Nevada, aquí en el área de la Bahía. Actualmente radica en Barcelona. Tienes a un paciente inclusive también de otro padecimiento, como lo es el cáncer, algún paciente con una situación terminal, algún pariente que obviamente lo amas, que deseas darle lo mejor. Bueno, una de las formas de darle una excelente atención es primero cuidándote a ti mismo, cuidándose la familia, manejar los sentimientos. Está bien enojarse, está bien llorar, está bien vivir los sentimientos en lugar de pretender que todo está bien. O sea, es importantísimo que reciban también ustedes el apoyo emocional. Se viene toma de decisiones importantes en donde se tiene que actuar rápido, como por ejemplo, obtener una carta poder, hacer trámites administrativos del banco, poder poner a otra persona más en la cuenta o quizá cambiar antes. Si el banco ve que la persona no está en su total conocimiento, no van a otorgar ningún cambio de cuenta. Las cartas poder no se otorgan, Ernesto, si la persona no está en sus facultades. O sea, ahí el gran reto de fortalecernos emocionalmente para poder estar preparados y hacer esta serie de cambios importantísimos que se tienen que ver dentro del dolor y la pérdida del familiar. Ernesto, adelante. Exacto, Celina, lo que tú estás diciendo. Yo muchas veces con las familias con las que yo trabajo les ayudo a realizar o a desarrollar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para el cuidado de su ser querido. Pero claro, o les explico, miren, estas cosas se pueden esperar al colocar a nuestro ser querido en una residencia para personas con Alzheimer. Estas preguntas serían bueno que se le hicieran a estos centros. Claro. Educarse bien, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un Assisted Living Facility que hay ahí en Estados Unidos o una Nursing Home. ¿Cuál es la diferencia? Todo eso está muy bien y yo les ayudo a las personas a desarrollar ese programa. Incluso yo sirvo de mediador entre las familias. A veces tengo reuniones familiares para ayudarles que todas las personas de la familia estén como en la misma página y que se asignen los roles adecuados a cada familia o se eliminen asperezas o se establezca un sistema de comunicación mucho más efectivo y no solamente de reclamo o de enojo entre los miembros de la familia. Pero todo eso suena muy bien, el esquema, el crear una rutina diaria para la persona que tiene demencia está muy bien, pero si yo todavía no he hablado de mis emociones, como te decía yo, como la soledad, como la tristeza, como la culpa, como el miedo, como la ira o el enfado, que es muy fuerte, o la autocompasión. Claro. Entonces, eso me va a estar quitando energía para yo poder cuidar mejor a mi ser querido y cuidarme a mí a la larga. Y recordemos que en la comunidad latina muchas veces viven las 3 generaciones en la misma casa. Los abuelos, los hijos y los nietos. Entonces, y la vida sigue. Yo tengo que seguir con mis responsabilidades de mi trabajo, con mis responsabilidades acerca de mis hijos, de mis, ya sea que estén adolescentes o niños. Entonces, para todo eso se necesita mucho apoyo y como te digo, yo doy el apoyo individualmente, si la persona se siente bien hacer consejería o asesoría individual uno a uno, el apoyo a través de grupos de apoyo que yo hago por Zoom, por ejemplo, y las reuniones familiares que yo te decía y charlas educativas que las personas pueden asistir y a atender para aprender mejor a cuidar a su ser querido, pero también para aprender a cuidarse ellos mismos. Es importantísimo eso, el gestionar, tener un espacio para poder hablar de tus emociones y que no te sientas mal, juzgado, ni criticado, ni que te van a fomentar la culpa de la que hablábamos, que la culpa es una de las emociones o de los sentimientos que más nos quita energía y de los que menos nos ayudan en cualquier aspecto de la vida. Wow, pues tú también puedes ofrecer facilitación, es decir, facilitas también pues retos que luego la familia latina va teniendo
todas las familias, somos familias normales, hombre. No tiene nada de malo enfrentar problemas. Somos seres humanos. Lo importante es buscar la asesoría correcta para librarla bien esos problemas y para poder alcanzar una verdadera enseñanza de cada reto que la vida nos está poniendo. Muchas veces, la mayoría de las veces, necesitamos de profesionales como Ernesto Hidalgo, que tiene la experiencia, que tiene los estudios. Te recuerdo que él es graduado de la Universidad Jesuita en Psicología de El Salvador. También él es psicólogo bilingüe especializado en la salud emocional y psicológica de la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Trabajó con la Asociación de Alzheimer 10 años, la Asociación de Alzheimer de esta región, del área de la Bahía de San Francisco, Oakland, San José, que viene siendo la Asociación de Alzheimer del Norte de California y de Nevada. Además, su objetivo principal es a través de la educación, a través de la consejería psicológica, pues el ofrecernos esas herramientas para salir adelante de esos retos importantes, muy naturales que como familia se llegan a presentar y que se agudecen cuando tenemos a un pariente con alguna enfermedad, como lo es el Alzheimer, la demencia, que son crueles, como el cáncer, cualquier situación de salud ya pues de gran reto. Importantísimo, de verdad, conseguir asesoría psicológica. Vamos a poner, por favor, a nuestros productores, Frank y Anita, nuevamente la información de Ernesto. Es vital conseguir este apoyo emocional. Aquí lo tienen, Ernesto Hidalgo, psicólogo y conferencista. En Facebook lo puedes buscar como Ernesto Hidalgo, Psicología y Educación Global. Tómale una foto a la pantalla y ahí tienes todos sus datos. Te puedes comunicar con él con WhatsApp a través de su teléfono que aparece en pantalla, 34-655-2647-40. Importantísimo el aceptar la ayuda, el ver que necesitamos ayuda. Lo importante es que hay herramientas, como lo representa Ernesto, de salir adelante. Yo recuerdo, Ernesto, cuando vivimos esto con mi papá a mediados de los años 90 en México, pues la información era muy escasa. No se sabía lo que estaba pasando hasta que se insistió a través de mi mamá, mis hermanos, con el doctor. Mi papá empezó a perder esa habilidad. Era un excelente, un hombre con una facilidad de palabra tremenda. Y cuando empezamos a notar eso, sobre todo mis hermanos que estaban allá, se le detectó esto, pero en ese tiempo no había qué orientación a la familia. Ojalá hubiéramos tenido una asociación de Alzheimer, ojalá hubiéramos tenido un especialista como tú que nos hubiera orientado. Tuvimos un tanatólogo que sí nos guió ya en los días finales para su muerte, que fue muy importante, pero ahora aprovechar la riqueza de herramientas para salir adelante es vital. Antes de olvidarlo, quiero decirte que Vicky Ávila, una gran promotora de salud, tú la conoces aquí en el área de la Bahía, envía muchos saludos y felicita por el programa. Ernesto, ¿qué nos quieres decir para cerrar esta entrevista? Bueno, varias cosas. Este es un tema que podemos pasar hablando varios días. Porque, y vamos a tener otra entrevista, sí, porque sí, ya no abarcamos lo que ha representado el COVID cuidando a alguien con Alzheimer. Si de por sí era difícil, ahora agrégale al COVID, agrégale al pánico. Ahorita está más controlada la situación, pero hay que seguir siendo cautelosos. Sí. Agrégale el temor, la angustia de que se nos vayan a enfermar de COVID y que ataca a personas mayores de edad. Es tremendo. Vamos a dejar una parte 2 de esta entrevista. ¿Qué te parece? Pero adelante, nos ibas a decir algo. Sí, no, claro que sí. Bueno, con lo que tú me estás diciendo, aquí en España se vivió una situación horrible. Tremenda. Porque las personas mayores fueron las que más les afectó el COVID el año pasado, cuando allá por marzo comenzó todo esto. Muchas residencias las cerraron, muchas personas me llamaban y me decían, no tengo ni la más mínima idea si mi papá está vivo o está muerto, ya tengo 2 semanas que no me dan razón de ellos. Imagínate la gente la familia que tiene un ser querido con Alzheimer o otro tipo de demencia, ya estaban en crisis,
ya vivían en crisis desde hace mucho tiempo, ya habían experimentado la soledad y el aislamiento, ya estaban en esa situación de zozobra o de miedo, ya estaban en esa situación de ira o enfado porque su realidad, su normalidad había cambiado y esto lo vino a exponenciar mucho más el COVID. Entonces sí, gracias por la invitación y vamos a hablar de esto en otra próxima ocasión. Yo solo le quiero decir a las personas que no se pongan a pensar que cuando estamos hablando de buscar ayuda psicológica, de que vamos a hablar de traumas o de cosas del pasado, no necesariamente de cómo nos llevamos con nuestros padres. No, se trata más que todo de el aquí y el ahora, de cómo yo gestiono y proceso mis propias emociones, mis propios sentimientos, mis relaciones con otros miembros de la familia, mis relaciones con el equipo médico, los doctores, las enfermeras, para poder cuidar mejor a mi ser querido, pero también para cuidarme a mí mismo. Si nos recordemos, nosotros estamos tratando de procurarle a nuestro ser querido una buena calidad de vida, pero eso no quiere decir que vamos a descuidar nuestra propia calidad de vida. Dentro de lo posible, dentro de lo que cabe, porque claro, va a cambiar nuestra realidad, pero dentro de lo que cabe, procurar una buena calidad de vida y una buena estabilidad emocional para nosotros también. Entonces, yo hablo con las personas más del aquí y del ahora, y te lo digo porque hay un estigma negativo acerca de la psicología en la comunidad latina y que no, al psicólogo van solamente las personas que están locas. No, yo les doy a consejería, educación, información, les sugiero cuáles son los recursos locales que hay a través de, por ejemplo, la Asociación de Alzheimer, como tú dices, en el área de la Bahía hay muchas organizaciones locales y en todo Estados Unidos hay muchas organizaciones que le ayudan al cuidador de una persona con demencia. Así que es un amplio espectro, pero lo importante es recordarle a las personas que no se sientan culpables, que no se sientan solas, que sí hay ayuda. Ahora, como decíamos al principio, con esto de la pandemia, la gran ventaja es de que ha acortado las distancias y los servicios que yo ofrezco, por ejemplo, puedo hacerlo por internet, las sesiones individuales, los grupos de apoyo. Mira, fíjate que hasta he empezado a desarrollar lo que se llama estimulación cognitiva o estimulación emocional para los pacientes de Alzheimer, porque no hemos hablado, por ejemplo, de los tratamientos para el Alzheimer. Están los tratamientos médicos, que esta semana, por ejemplo, salió una nueva medicación. Medicina, Sí, pero también están lo que se llaman las terapias no farmacológicas, que las podemos hacer en casa con nuestro ser querido, que es estimular sus capacidades mentales o intelectuales para que las mantenga el mayor tiempo posible. Entonces, muchas veces eso yo lo hago con las personas físicamente que visito aquí en Barcelona, sí lo hago cara a cara, pero también lo podemos hacer a través de internet. Entonces, mi mensaje final sería ánimo a las familias, no están solos, siempre hay ayuda, siempre hay esperanza, siempre hay algo que se puede hacer para procurar a nuestro ser querido una buena calidad de vida dentro de las circunstancias y para nosotros también y nuestras familias una buena calidad de vida para nosotros también, para cuidar bien a nuestro ser querido, porque esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, esto va a ser varios años que las personas van a pasar con la enfermedad. Entonces hay que prepararnos bien para esa maratón, para esa serie de años. Tú puedes ayudar a las familias, inclusive, como lo has dicho, a seleccionar un lugar, a representar también. A veces se tiene tanto dolor que no pensamos bien, pero si se cuenta con un profesional como tú, consideras todos los aspectos que debemos de tener presentes a la hora de tomar decisiones. Por favor, importantísimo, miren, entre más información manejemos, mejor nos vamos a sentir y mejor vamos a ofrecer apoyo y cuidado a ese ser querido que tenemos en casa con alguna enfermedad terminal, como lo es la demencia, como lo es el Alzheimer. Ernesto Hidalgo, psicólogo, muchísimas gracias por toda esta orientación muy, muy útil. Hemos mencionado el aspecto emocional del Alzheimer, pero como lo hemos tratado contigo, me ha encantado. Vamos a hacer una segunda parte de los retos que se enfrentan ahora con los pacientes de Alzheimer, de demencia, con COVID, con el temor de las variantes, con la serie de informaciones, hasta con aquellos que no se han querido vacunar. Exacto, con las vacunas y que la vacuna en las personas mayores causaba embolias. O sea, es que es una situación tremenda. Tanto que hablar y lo mejor que podemos hacer es asesorarnos de quienes saben, asesorarnos de profesionales y educarnos, pero viendo información de fuentes científicas. Exacto. Información. No son muchos textos, muchos memes que se llegan a pasar sin ninguna base científica.
Así es que vamos a comprometernos con esto. Ernesto Hidalgo, muchísimas gracias. Qué bonita labor realizas y estaremos en contacto. Gracias. Y un placer estar contigo. Gracias, y también aprovecho nuevamente felicitar a la Asociación de Alzheimer, maravillosa labor que han realizado en ese simposio que se acaba de celebrar el sábado pasado. Puedes verlo en Unidos contra el Alzheimer en su página de Facebook en español. Es la Asociación de Alzheimer del Norte de California y Nevada. Gracias, Ernesto Hidalgo. Yo soy Celina Rodríguez. Que pasen todos muy buenas noches. Un abrazo especial para aquellas personas que están lidiando con esta lucha tan fuerte y tan intensa de tener a alguien en casa, un ser querido con Alzheimer, con demencia o alguna enfermedad terminal. Gracias a nuestros productores, Frank y Anita, Turista Vive California, por la mercadotecnia, y principalmente a ti, amigos, amiga de Facebook y de Instagram. Que pasen todos muy buenas noches. Opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad, ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions a través de Facebook, Celina Rodríguez @Radio Celina.